Conseguí un trabajo en las alcantarillas. Tenemos reglas extrañas. Todos habéis oído hablar de las historias de lo que vive en las alcantarillas, ¿verdad? De lo que posiblemente podría sobrevivir ahí abajo. ¿Qué podría evolucionar, devorando todos los químicos y basura que tiramos? ¿Y qué podría pasar si esas cosas empezaran a comernos? Soy un desertor de la escuela secundaria, dejémoslo en claro. Dejé los estudios para ayudar con las cuentas después de que papá muriera cuando yo tenía 16 años. Mi proceso de pensamiento en ese momento era que quería comer, y alimentar a mis 3 hermanos más de lo que quería aprender a hacer álgebra y leer a Shakespeare. Trabajé en una serie de trabajos progresivamente terribles en los 4 años siguientes. Comida rápida, comercio minorista, jornaleros. Pero cuando un amigo mío me dijo que la ciudad estaba contratando personal de mantenimiento, pensé que podría hacerlo un poco mejor que arreglármelas. Papá había trabajado mantenimiento para el condado desde que nací. Probablemente la mayoría de ellos todavía lo recordaban. Me había enseñado mucho en los 16 años que lo tuve. Fontanería, construcción en general, mantenimiento del vehículo y un poco de conocimiento eléctrico, por nombrar una pequeña cantidad. Yo estaba seguro que podía cumplir con los requisitos del trabajo, pero había un obstáculo que no podía superar. Los solicitantes debían ser graduados de escuela secundaria o poseedores de GED. Suspiré, pero pensé que había llamado de todos modos. No tengo nada que perder. Pero por suerte, hablé con el señor Decker por teléfono. El señor Decker era alguien a quien conocía desde que era pequeña. Era tan bueno como mi padrino en los ojos de mis padres. Él y papá habían empezado con la ciudad al mismo tiempo. E incluso después de que el señor Decker, cuando las vendieron, papá nunca tuvo ningún resentimiento por trabajar con él. Papá siempre decía que él era un buen líder y mi papá estaba contento de ser su mano derecha. Cuando papá murió, el señor Decker había hecho seguro que teníamos alimentos para los primeros meses, y nos habíamos ofrecido a ayudar en todo lo que pudiera. Estaba feliz de saber de mí. Y cuando se enteró de mi pequeño problema, me dijo que siguiera adelante y llenara una solicitud. Dijo que verá qué puede hacer. Una semana después me llamó para una entrevista. Esto es solo una formalidad, dijo mientras me sentaba frente a él en su oficina. Sé lo que puedes hacer. Eres uno de los solicitantes mejor calificados si soy honesto. Quiero contratarte, pero lo único que me detiene es que no tienes un GED. Asentí, agradeciéndole por su tiempo mientras me levantaba para irme. Extendió una mano para detenerme y me dijo que lo dejara terminar. He hablado con mi jefe, él ha hablado con su jefe, y creo que hemos llegado a un acuerdo. Puedes trabajar aquí en un periodo de prueba durante los próximos 6 meses. En esos 6 meses, tienes que obtener tu GED. Si puedes hacer eso, podrás conservar el trabajo. ¿Suena justo? Asentí. El alivio me invadió. Sonó justo. Cuando sacudí su mano me dijo que estaba contento de darme la bienvenida a bordo. El trabajo fue un sueño. Todavía vivía en casa con mamá, y mis hermanos eran demasiado pequeños para trabajar. El pago de la ciudad nos sacaría de una deuda que nos tenía preocupados durante meses. Mamá estaba eufórica por el trabajo. Estuvo a punto de sollozar cuando le dije que iba a usar el sueldo para ayudar más. Comencé a investigar cómo podría realizar mi examen de GED de inmediato. Sorprendentemente, hubo estudios, guías y exámenes de práctica en línea, pero me hizo darme cuenta de cuántas lagunas había en mi conocimiento. Necesitaba estudiar, pero también tenía trabajo en qué pensar. Finalmente, me instalé en una rutina bastante cómoda de trabajar durante el día, y estudiar después de salir a las 6. Rápidamente descubrí que el trabajo era algo en lo que sobresalía. Estaba trabajando con otro de los viejos amigos de papá, un tipo llamado Nolan. De hecho, iba a terminar con él en 6 meses si pasaba el examen. Nolan estaba deseando jubilarse y me dijo que tenía gran fe en que pasaría el examen. Pero lo que el señor Decker no me había dicho era que el puesto de Nolan era en el sistema de alcantarillado de la ciudad. O, como lo llamó Nolan, el Understank. Es como un mundo completamente diferente ahí abajo, chico. Tienes que tener cuidado, pero creo que te irá bien. Solo recuerda seguir las reglas y todo estará bien. Nolan tenía reglas para cuando estabas en Understank. Y será mejor que los sigas, o él te lo haría saber. La primera regla era fácil: use siempre botas industriales en la alcantarilla. Hay cosas ahí abajo que no quieres en tus zapatos, chico. El Estado te proporciona botas, así que las usamos. La segunda regla era traer siempre una luz. No me importa si dejas todo tu cinturón de herramientas en el auto. Si estás en Understank, será mejor que tengas una luz. Las cloacas de este pueblo son antiguas, algunas partes datan del principios de 1900. Cuanto más profundizas, más oscuro se vuelve. Te sugiero que consigas un faro, como esta, dijo señalando la suya mientras casi me cegaba con ella. Pero cualquier tipo de luz. No me importa si enciendes tu Bic, solo enciende una luz cuando vayas a la alcantarilla,
¿Me oyes? Ahí fue donde las reglas se volvieron un poco raras. Regla 3. Escuche siempre el raspado. Habían pasado unos 3 días de mi primera semana. Nolan y yo estábamos en las alcantarillas revisando las paredes en busca de cepa. Pero primero, probablemente debería explicarles las alcantarillas de mi ciudad. El sistema de alcantarillado de la ciudad es una mezcolanza de mampostería nueva y vieja. Hay partes de la alcantarilla donde una persona de 2 metros de altura podía mantenerse erguido cómodamente. Y otros lugares donde Nolan y yo tuvimos que arrastrarnos para pasar. La ciudad había construido las nuevas alcantarillas justo encima de las antiguas. En algunos lugares, las partes antiguas habían comenzado a colapsar y llevarse consigo las secciones más nuevas. Eso era lo que buscábamos. Nolan tenía un sistema que lo llevaría a un circuito completo de las alcantarillas una vez cada 2 semanas. Estábamos avanzando por uno de los viejos sistemas. Estábamos agachados como solíamos nuestros faros para comprobar si hay grietas y zonas blandas. Fue entonces cuando vi marcas en el concreto. Parecían marcas de uñas. Como si algo hubiera arrastrado sus uñas. Cuando le pregunté a Nolan sobre ellos, me dijo que hablaríamos de ello una vez que llegáramos a la cima. Quería decirle que siguiera adelante y lo contara. Pero levantó una mano antes de que pudiera hablar. Había algo en el túnel más adelante. Sonaba como si algo estuviera siendo arrastrado sobre el cemento. Algo que sonaba como uñas. Por aquí, medio susurró Nolan. Me llevo por otro túnel, lejos del raspado sonido. Y quiero decir que lo que pasó después estaba todo en mi cabeza. Pero por un segundo, me pareció escuchar el raspado moverse más rápido mientras nos alejábamos rápidamente de él. Era solo. Unos minutos más tarde salimos a la superficie cerca del antiguo teatro en Forfilex. Primero almorzaremos algo y volveremos más tarde, dijo. Para entonces ya debería haber desaparecido. ¿Qué debería? Le pregunté mientras volvía a tapar la alcantarilla y se dirigía a un bistró cercano. Pero cuando habías estado arrastrándote por una alcantarilla todo el día, tus opciones siempre parecían ser comer al aire libre o ir al auto. No lo sé, dijo Nolan mientras nos sentábamos en el patio. Nunca lo había visto, y tampoco el chico que me precedió. Dijo que el chirrido es un sonido que es mejor evitar, y siempre lo he hecho. Deja marcas de raspado. Las largas colas en el cemento que cierra. Mi antiguo mentor también dijo que, sea lo que sea, también deja los túneles un poco más limpios. Después de eso, siempre tuve cuidado de escuchar las raspaduras. Pero incluso con eso, casi me sentí cómodo en los oscuros túneles debajo de la ciudad después de algunas semanas en el trabajo. Nunca te acostumbraste al olor, pero podrías aceptarlo. Empecé a usar un respirador que usaba cuando estaba en la alcantarilla, compré algunos pares de monos resistentes al agua, y actualicé mis botas por algo un poco más durable. Al final de mi primer mes, Nolan estaba bastante impresionado con mi progreso, pero todavía no había aprendido todos los secretos del Understank. Como la regla 4, que era bastante importante. Un día estábamos surgando en los túneles en busca de daños. De repente, Nolan extendió una mano y me atrapó antes de que pudiera caer a un pozo. La lámpara no había iluminado el lugar adecuadamente, y no es de extrañar. El agujero parecía rezumar, una especie de lodo en movimiento. Era medianoche y cuanto más lo miraba, más estaba seguro de que se estaba moviendo. La luz de mi faro nunca lo traspasó. Y mientras se movía, sentí una repentina necesidad de tocarlo. Tenía mi mano extendida antes de darme cuenta. Lo sé, dijo Nolan, manteniendo su brazo sobre mi pecho. Pero no te acerques. Te atrae. Y nadie sabe qué pasa después de eso. Lo mejor es no tentar al destino. Rodeamos la sustancia viscosa negra, asegurándonos de que no la mirara por mucho tiempo. Me di cuenta de lo afortunado que había sido cuanto más veía de ellos en los pasillos oscuros. Yo pregunté Nolan sobre ellos, y dijo que habían estado aquí desde que tenía uso de razón. De hecho, su antiguo mentor había perdido una mano cuando cayó sobre un charco. Su mano simplemente se deslizó dentro, y si no lo hubiera atrapado antes de que cayera, probablemente habría perdido más de una mano. ¿Le tomó toda la mano? Pregunté, no muy seguro de creerlo. Sí, en la muñeca. La herida estaba limpia como si la mano nunca hubiera estado aquí. Les dijo a los jefes que algo en el agua los había atrapado, pero creo que ellos no lo sabían. Se retiró poco después y fui más cuidadoso después de su pérdida. Así que esa era la cuarta regla. Evite los charcos negros. Al parecer, Nolan solo tenía 5 reglas, pero la quinta era la que más valoraba. No bajamos por los agujeros que conducían a las antiguas alcantarillas. Y no bajamos más de 2 pisos más allá del nivel de la calle. Estaba a mitad de mi segundo mes cuando nos encontramos con un gran agujero que superaba la profundidad habitual. Se hundió en espiral en la tierra, como unas fauces abiertas. No había visto nada parecido antes. Entonces comencé enganchando una cuerda para investigar cuando Nolan sacudió la cabeza hacia mí.
Estaba llamando por radio a un camión mezclador del tipo que usábamos para hacer patchwork. Miró hacia el agujero y les dijo que lo hicieran doble. Lo completaremos, no importa cuán profundo sea, y seguiremos adelante, me dijo mientras volvía a colgar la radio en su cinturón. Asentí, pero Nolan aún no había terminado de enseñar. No entramos en esos agujeros, no en la sección antigua. Hay cosas peligrosas abajo, allá. Y si te pierdes, es posible que nunca vuelvas a encontrar la luz. No tuvimos que esperar mucho antes de que el camión se detuviera en la alcantarilla más cercana. Arrastramos, bajamos la manguera de llenado y la llevamos por los túneles hasta que regresamos al pozo. Se cernía sobre el borde mientras lo llenábamos de concreto. También tomó un tiempo. Era un agujero profundo, más profundo de lo que hubiera pensado. Pero finalmente logramos llenarlo hasta que estuvo al nivel del piso. Tiramos de las boquillas para dejar, ellos saben levantarlos. Luego colocamos unos conos alrededor de la zona hasta que se seque. Seguimos adelante, nuestra ronda solo estaba a medio terminar. Pero ahora sabía que no debía meterme en agujeros demasiado profundos. Las lecciones de Nolan, sin embargo, pronto llegarían a su fin. Llegué a trabajar una mañana, cuando el señor Decker me llamó a su oficina. Solo habían pasado 3 meses desde que me contrataron y me preocupaba haber hecho algo mal. Estaba programado para tomar mi examen de Head a fin de mes, y estaba bastante seguro de que podría aprobarlo. Estaba mirando hacia adelante, a salir temprano de la libertad condicional. Pero si hubiera cometido un error en algo, entonces podría despedirme de ello. El señor Decker parecía preocupado. Cuando le pregunté qué había hecho, dijo que no fui yo. Era Nolan. Nolan está enfermo, chico. No como un enfermo normal tampoco. Tiene una cepa agresiva de neumonía y probablemente estará de baja por algunas semanas. Me quedé sin palabras. Me preocupaba si esto era algo que obligaría a Nolan a retirarse anticipadamente. Pero el señor Decker me aseguró que volverá pronto. Nolan ha tenido problemas con sus pulmones intermitentemente desde que cumplió 45 años. Es simplemente algo con lo que ha tenido que aprender a lidiar. Pero dice que los médicos le han puesto con 2 semanas de reposo en cama y una fuerte dosis de esteroides. Entonces mi pregunta es, ¿sientes que puedes hacer el trabajo de Nolan mientras él está fuera? Lo pensé, sin querer morder más de lo que podía masticar. Recordé las reglas de Nolan. Mientras los siga, dijo, estaré bien. Así que finalmente asentí con la cabeza. Creí que podía, y el señor Decker se alegró de oírlo. Me dijo que una vez que aprobara mi examen de Head, sería el hijo de Nolan, aprendiz hasta su jubilación. Luego, prometió, yo sería el encargado de reparar las alcantarillas del departamento. Eso me emocionó. Lo que estaba diciendo esencialmente me convertiría en jefe de departamento y eso probablemente significó un aumento salarial y un aumento de los beneficios. Empecé ese día con grandes esperanzas. Los primeros días transcurrieron como de costumbre. Escuché el raspado 1 o 2 veces, pero no vi el lodo oscuro ni ningún agujero profundo. Siempre llevé mi luz, y siempre llevaba mi calzado adecuado cuando estaba en Understank. Tuve cuidado, consciente de que ahora solo estaba yo aquí abajo. Pero por un tiempo estuvo bien. Era viernes, el 5.º día que estaba solo bajo la ciudad. Recibí una llamada sobre una posible obstrucción en una de las líneas. Suspiré y bajé para ver con qué estaba lidiando. Sabía que los buenos tiempos simplemente no podían durar. Desenchufar un fuego es lo que menos me gusta. Cosas sobre el trabajo. Dependiendo de la obstrucción, eliminarla podría llevar horas. Todo el tiempo, de pie junto a una masa apestosa de desechos, aceite y escombros. Agarré el poste. Lo mantuvimos en la parte trasera del camión para estas situaciones. Nos gusta llamarlo arpón. Resultó que era un gran montón de escombros de una tormenta la noche anterior. Sucedió mucho. Nunca se sabía lo que iba a acabar en las alcantarillas. Pero cuando me puse en posición con mi bastón, sentí algo que me tenía preocupado. El suelo sobre el que había estado parado emitió un fuerte crujido y me pregunté si aguantaría. Probé el suelo un poco más, asegurándome de que se desmoronara debajo de mí. Como dije, los agujeros no son infrecuentes teniendo en cuenta la antigüedad de estas alcantarillas. Pisoteé mis botas unas cuantas veces hasta que quedé satisfecho de que aguantaría. Después de eso, centré mi atención en intentar desatascar el bloqueo. Parecía ser una lona vieja que se había envuelto en algo. El trabajo no fue fácil. Soltaba algo solo para sentir que se atascaba en los restos de la lona. Estaba sudando, mi camisa de trabajo se me pega. Y mientras soltaba el bloqueo, no me gustó la forma en que el suelo se movía debajo de mí. Pensé en moverme, pero fue entonces cuando sentí que parte de la lona se soltaba y se alejaba más. Lo corté con el extremo afilado del arpón. Y cuando empezó a romperse, grité por el progreso. Comenzó a flotar en pedazos y los restos quedaron atrapados en la corriente. Y fue entonces cuando sentí mi pie izquierdo caer al suelo. Estaba cayendo antes de darme cuenta.
y cuando aterricé, me golpeé la cabeza contra el cemento y me desmayé. Cuando desperté, estaba en completa oscuridad. No había luz por ninguna parte. El agujero por el que había caído tenía que estar en algún lugar arriba, a mí. Pero no podría empezar a decirte dónde estaba. Busqué a tientas mi linterna en el oscuro. Mientras tanto, podía escuchar el fuerte y agresivo ruido de los clavos sobre el concreto. Estaba más cerca de lo que nunca lo había oído. Estaba aterrorizado de poder finalmente echarle un vistazo. ¿Qué hizo el ruido? La idea de lo que podría haber al otro extremo de esos clavos no era algo que quería imaginar. Se estaba acercando, más fuerte. Quería correr, pero necesitaba una luz. Cuando finalmente encontré la linterna, me temblaban tanto las manos que casi no podía encenderla. Lo que reveló realmente no me hizo sentir mejor. Estaba en una especie de pozo. Los túneles estaban hechos de tierra en lugar de hormigón. Señalé, la luz se encendió, pero la abertura parecía más un túnel que un agujero. Me había caído el suelo y por una especie de tobogán, como Alicia en la madriguera del conejo. Y ahora estaba en alguna cámara subterránea. De repente, Nolan me dice que no me meta en agujeros que no podía ver el fondo de. Ahora tenía mucho más sentido. Cogí mi teléfono para pedir ayuda. Servicio. Sería impredecible aquí abajo, pero aparentemente no iba a ser un problema. El teléfono yo sacado estaba roto casi por la mitad. Lo deslicé de nuevo en mi bolsillo y rápidamente perdí la esperanza. Moví la linterna y vi un único túnel que se adentraba más profundamente en la tierra. No tuve muchas opciones. El túnel tenía unos 2 metros de alto, pero apenas era lo suficientemente ancho para mí, para moverse cómodamente. Tuve que aplastar mi cuerpo contra las paredes y balancearme en algunas partes. Me preguntaba cómo se había hecho o para qué servían. Mientras miraba más de cerca las paredes, vi algo familiar. Las paredes de tierra tenían largos rayones. Los lados, como clavos que hubieran raspado detrás de lo que fuera que había cavado el túnel. Ahora podía oír ese chirrido, aunque se alejaba a medida que caminaba por el oscuro vientre de las alcantarillas. Cuanto más avanzaba, más nervioso estaba de que la linterna fallara y me dejara en la oscuridad. Tenía una carga de 12 horas, y solo lo había usado unas horas el día anterior. Y deseé haber pensado en usar mi lámpara frontal, pero estaba en mi camión de trabajo en la superficie, y todo el tiempo todavía podía escuchar ese maldito ruido de raspado. Cuanto más tiempo estoy aquí abajo, más se volvió más difícil saber de dónde venía. A veces estaba seguro de que venía detrás de mí. Otras veces, parecía como si estuviera más adelante en la oscuridad más allá de mi luz. Y una vez, no sé cómo, pero sonó como si viniera del interior de la pared justo al lado de mi oreja. Me dije a mí mismo que era solo acústica, que el sonido rebotaba extrañamente en las paredes mientras se apretaban contra mí. Me dije a mí mismo que solo estaba. Me esforcé mientras avanzaba por el estrecho pasaje. Intenté controlar mi respiración, respirando lenta y superficialmente. Ya no podía tomar grandes bocanadas de aire. Las paredes presionaron con fuerza contra mi pecho. No puedo quedarme aquí por mucho más tiempo. Tenía que seguir moviéndome, así que avancé poco a poco, haciendo todo lo posible por ignorar los arañazos. Finalmente salí del túnel y caí hacia una cámara. Delante de yo era una encrucijada. Había caminos que iban a derecha, izquierda y recto. Escuché, tratando de distinguir de dónde venía el ruido chirriante. Me decidí por el túnel justo delante de mí. Había dado solo un paso cuando escuché un segundo sonido chirriante proveniente de la izquierda. Él fue fuerte, un poco más rápido que el que estaba escuchando antes. Me quedé atrás en el túnel que tenía simplemente sal para echar un vistazo a lo que sea que estuviera haciendo el ruido. No estaba seguro de qué esperar, pero quería saber a qué me enfrentaría si tuviera que luchar para salir. Agachado contra esa pared de tierra, con el arpón bien apretado en la mano, pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Pero cuando, fuera lo que fuese, se abrió paso desde el siguiente túnel, vi que no estaba ni remotamente preparado para lo que hacía estas madrigueras. Alcé la vista y casi dejó caer mi arpón ante la vista. La criatura era larga y alta, casi demasiado grande para caber en el túnel. Se arrastraba sobre varios brazos largos, rematado con clavos desconchados y dentados. Estaba pálido, del color de la carne blanqueada. Su cuerpo estaba arrugada y sucia, con una boca enorme en un extremo. La boca estaba perpetuamente abierta, como un monstruo marino demente. Los dientes dentados estaban llenos de arena y barro de los túneles. Tenía una nariz pequeña y puntiaguda y un par de ojos brillantes como un topo. Pero lo que más me asqueó fue la forma. Se movió. Su cuerpo se desinfló como un globo mientras avanzaba. La criatura se retorcería, moviendo sus uñas, dientes y músculos mientras se movía. Le tomó varios minutos hacer su camino completamente a través del pasaje. Los lados de su cuerpo tenían brazos más pequeños que le ayudaban a gatear. A lo largo de ellos también tenían uñas sucias y dentadas en las puntas. Y al pasar por la encrucijada,
Vi que se detuvo el tiempo suficiente para dejar un pequeño charco de un líquido oscuro familiar. Eran las cosas que habíamos estado encontrando en las alcantarillas. Cuando el monstruo finalmente pasó, me acerqué y miré más de cerca el charco negro que dejó. Mientras lo observaba a la luz de mi luz, ya podía verlo moverse hacia afuera, bebiendo la tierra a medida que se extendía. Pensé en la historia de Nolan, de cómo se tragó toda la mano del hombre. Me estremecí antes de agacharme por el túnel en el que tenía intención de entrar, deseando no haber visto nunca esa cosa. Seguí el túnel, escuchando los numerosos clavos raspando mientras serpenteaba por las profundidades. Encontré, yo mismo esperando no encontrarme con lo que sea que estuviera haciendo estos sonidos. Yo vine hacia más cámaras, más encrucijadas, más madrigueras hechas por esas cosas. Encontré más de los charcos oscuros. Hice lo mejor que pude para evitarlos, pero algunos eran bastante grandes. La forma en que crecieron me hizo pensar que de alguna manera estaban vivos, por extraño que parezca. Luego, al doblar una esquina, sentí que mis pies resbalaban un poco. Extendí la mano para apoyarme contra la pared pero no encontré nada. Dejé mi arpón en el suelo y afortunadamente aguantó. Porque mientras miraba hacia abajo, vi aquello en lo que me había impedido caer. Mi linterna me mostró una gota que me habría matado. La enorme caverna de abajo estaba iluminada con pequeños hongos fluorescentes, que me permitieron vislumbrar las cosas que se retorcían debajo. A mí, la criatura que había visto antes era pequeña. Las cosas debajo eran enormes. 12, 16, 6 metros de altura, creo. Y mientras se movían, a veces corrían en el uno del otro. Sus afiladas garras desgarran la piel y arrancan enormes trozos de carne. Conté 10, luego 20 y luego más de 50 en el pozo. Seguí el túnel, agradecida de tener todavía mi linterna. Y cuando vi un pasaje lateral que subía, grité y le metí el puño en el aire. Eso tenía que ver con una de las madrigueras que estaban usando para entrar a las alcantarillas. A medida que avanzaba, la tierra se volvió menos fangosa y más áspera. Cuando el ladrillo empezó a salinear en las paredes, suspiré aliviado. Cuando salí a la alcantarilla y encontré una escalera que conducía a la superficie, me deleité con la luz del sol mientras besaba mi rostro. Estaba a 12 cuadras de la oficina del condado. Cuando entré a la oficina, la secretaria del señor Decker se sobresaltó al verme. Dijo que el señor Decker tiene un grupo de tipos buscándome en las alcantarillas. Llevo horas desaparecida y no pudieron comunicarse conmigo por teléfono. Les preocupaba que me hubiera lastimado ahí abajo. Levanté los restos de mi teléfono y le expliqué lo que había sucedido. Ella llamó al señor Decker, quien parecía aliviado de que me hubieran encontrado. Él y unos 10 chicos de la oficina salieron de las alcantarillas unos minutos más tarde, y se ofreció a llevarme al hospital si pensaba que podría estar herido. Le dije que estaba bien, pero que quería ir al hospital. Quería visitar a Nolan. Lo habían internado en el ala de corta estancia después de tener fiebre unos días antes. El señor Decker asintió mientras me llevaba a su coche. Parece que tú también necesitarás un baño primero. Eres un desastre, hijo, dijo con simpatía. No mucho después, estaba sentado en una silla al lado de la cama de Nolan, explicándoles a él y al señor Decker lo que había visto. Decker miró a Nolan, pero el anciano se limitó a encogerse de hombros. Si el niño dice que eso es lo que vio, entonces le creo. No tiene motivos para mentir al respecto. Y eso explica muchas de las rarezas que ocurren en los túneles. Supongo que en este caso podemos perdonar la regla de no meterse en agujeros demasiado profundos para ver el fondo, dijo Nolan con un guiño. Nolan regresó 1 semana y media después. Me alegré por la empresa después de 2 semanas y media de exploración de alcantarillado en solitario. Unas semanas después de eso, vine a trabajar con los resultados de mi prueba GED, ahora oficialmente un graduado de la escuela secundaria. Me sacaron a celebrar esa noche. Después de toda la pizza y la cerveza, Nolan me dijo que estaba orgulloso de que yo lo hubiera logrado. Sería una molestia enseñarle las reglas a otro chico nuevo, dijo riendo. Así que sí, todavía acepté el trabajo. Todavía bajó a las alcantarillas. El dinero fue muy bueno para dejarlo ir. Pero ahora tengo más cuidado de buscar puntos débiles. Y nunca olvido las reglas que Nolan me impuso. Nunca he vuelto a ver una de esas criaturas desde aquel día en los túneles profundos. Y no quiero volver a hacerlo nunca más.